Muy buenas tardes y bienvenidos a la última sesión del seminario de becarios del Instituto de Matemáticas para el semestre 2021. El día de hoy es un honor recibir a César Alberto Rosales Alcántar, que pertenece al Instituto de Matemáticas igual en la unidad Juriquilla, y nos hablará sobre modelos matemáticos de fluidos bifásicos. Él realizó la licenciatura y la maestría en la Universidad de Sonora y actualmente está haciendo el doctorado bajo la dirección de Gerardo Hernández Dueñas en UNAM Juriquilla. Sus intereses son la dinámica de fluidos, el análisis numérico, la probabilidad y la biología matemática. Muchas gracias. Gracias a todos que están aquí por venir. Hace tiempo de venir a esta charla como parte de los intercambios entre los institutos. Hoy también hubo un invitado por parte del Instituto de CEU aquí, entonces pues, estamos en este momento de colaboración. Y sobre lo que yo voy a hablar es acerca de cómo es la dinámica dentro de las arterias en particular, porque en particular nos interesa estudiar problemas cardiovasculares como arteriosclerosis, aneurismas y todo lo que se pueda generar de ahí. ¿Para moverme? ¿Desde allá? La presentación la voy a dividir en 6 partes. Primeramente voy a preparar el objetivo, luego voy a escribir el modelo que estoy utilizando, luego voy a escribir una parte muy importante que es cómo trabajar la presión dentro del modelo, luego voy a meterme con una parte más teórica, por así decirlo, que es la forma cuasi lineal, donde voy a encontrar algunas cotas del modelo para los eigenvalores, que esas cotas me van a ayudar para poder trabajar lo siguiente, que es el esquema numérico. Y por último voy a mostrarles unos ejemplos de una puesta en escena que estamos haciendo, que hemos hecho, y trabajos futuros también más adelante. Pues ahí está. Primeramente, lo que tenemos van a ser una geometría cilíndrica, donde vamos a tener un fluido que va a estar concentrado dentro y otro fluido que lo va a envolver. Naturalmente pensaríamos que los fluidos, pues si tenemos dos fluidos dentro de una tubería, pues por ejemplo si fuera agua y aceite, pues uno va a ir arriba y no va a ir abajo por cómo está la interacción entre ellos. Pero en este caso no vamos a considerar ciertos perfiles de presión y ciertos diámetros, por así decirlo, de las arterias, en nuestro caso las tuberías. ¿En dónde va a pasar este fenómeno, no? Y algo muy interesante pues es que como tenemos dos fluidos que van interactuando, que son como capas, pues va a haber un fenómeno ahí de fricción en el borde cuando coinciden las dos capas. También puede haber una especie de fricción o presión de la capa de afuera con respecto al exterior, pero aquí vamos a poner que no lo vamos a considerar, pero se podría hacer. Entonces, según la referencia del FUN de 2013, en las arterias largas, más o menos como la carótida que tenemos en el corazón, el flujo, los diámetros de ellas son alrededor de entre 50 y 500 micras. Entonces, si comparamos con lo que mide un eritrocito, que es una célula roja, que mide alrededor de 10 o 5 micras, pues entonces por el flujo, la presión que genera el corazón hace que las arterias tiendan a irse, que las células rojas tienden a irse por el centro de la arteria. Por eso es que podemos considerar la idea de tener dos fases, dos fluidos. Uno, que va a ser el de afuera, que va a ser una capa solamente compuesta con puro plasma, que es el líquido que tenemos en el exterior, por el cual fluye el colesterol, las rojas, células blancas y todo lo demás. Y la otra, que va a ser la capa de adentro, que va a ser la capa 2, en donde va a estar lo que se llama como sangre. La sangre la conocemos que es plasma, donde el plasma que tiene células rojas. Puede tener más cosas, ¿no? Que de hecho cuando tenemos estenosis, que se genera estenosis, es porque nuestra sangre está contaminada con mucho colesterol del malo, y ese colesterol tiende a pegarse en las arterias y eso hace tapones, ¿no?
que es parte de lo que queremos estudiar. Entonces, bueno, esta es la referencia para dar la justificación. Y pues como un detalle, vamos a entender los dos fluidos, el plasma y la sangre, como que ambos son fluidos newtonianos, ¿no? Entonces pues de ahí vamos a considerar que la viscosidad va a ser constante en cada una de las capas, ¿no? Para no meternos con más variables. Entonces, pues lo que primeramente hacemos, pues como estamos usando fluidos, empezamos con las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, pero las ecuaciones de Navier-Stokes originalmente se escribieron en coordenadas cartesianas. Entonces hay que hacer el cambio de coordenadas cilíndricas a XR. Yo en este caso agarré de X y Z, me fui a XR teta. Y pues ya se imaginarán, ahí hay una buena parte de trabajo, de talacha. Pero ahora lo más importante es que hay que hacer otras consideraciones importantes. Primero, el modelo es satisímétrico, es decir, el cambio en la velocidad de cada partícula respecto al ángulo en el que está no es cero, no hay cambio. Luego las variables son independientes al ángulo también, tanto la velocidad como el ángulo. Y además vamos a hacer otra hipótesis, esta sí es en el caso particular del cuerpo humano, sacado de la referencia de Kim y Canis del 2003, que es que podemos decir que el radio de una arteria comparada con su longitud es el orden de 10 a la menos 2. Entonces, pues el radio es muy chiquito comparado con la longitud. Entonces, vamos a expresar ahorita el radio. Y con estas dos consideraciones, todo el sistema de Navier-Stokes, de la derivada material de X, derivada material de R, derivada material de Bx, Br, Bθ, lo podemos escribir, lo podemos ver de esta manera. Estas cuatro ecuaciones, las primeras, esta me representaría una conservación de masa, porque tengo la ecuación para la densidad. Esta sería la ecuación respecto al Bx. Esta sería que el fluido es irrotacional, o sea la divergencia igual a 0. Y además, aquí deberíamos tener la ecuación, por ejemplo, para el Br, que es como cambia el Br respecto al tiempo, pero como estamos suponiendo la consideración de que es muy chiquito el radio respecto a la longitud, pues lo único que obtenemos es que la presión del modelo va a ser independiente de lo que valga el radio. Es decir, la presión, que si de a priori consideramos que la presión dependía de la longitud, de la posición de la arteria, del radio de la arteria y del ángulo en que estaba, pues ya con lo primero consideramos que no depende del ángulo, y con eso consideramos que no depende del radio. Entonces nomás depende de la longitud. Y con esto pues vamos a definir cortes transversales. Y con esos cortes vamos a calcular el área de cada corte y la velocidad de lo que pasa por ese corte. ¿Por qué es importante esto? Porque esto sí lo podemos medir en la vida real. Aún no se podría tener mediciones a lo largo de la arteria y poder decir, pues, ¿qué tan ancha está? Eso te diría el radio y por tanto el área. Y, por ejemplo, la velocidad, pues también puedes poner un sensor que te mira cómo son los pulsos y así puedes calcular al lado de la velocidad. Entonces, estas variables tienen sentido al momento de tenerlas, de escribir un modelo en estas variables. Entonces, si definimos el área, como yo comencé diciendo que la 2 sí iba a ser la capa de adentro, pues primero voy a definir las de la 2 y las de la 1, pues ahorita los voy a definir. La 2, primero pues tenemos que el radio 2 es el radio de la capa de adentro y pues el área sería pi por r cuadrado. Luego definimos una especie de función promedio que sería como 2pi sobre A2 de cualquier función de 0 a r2, luego definimos la velocidad como la ρx ponderada por esta función sobre la densidad, y la alfa, que va a ser un efecto de Coriolis, como ρx sobre ρu2 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la función del área, la velocidad y un factor de Coriolis, y también lo usamos para la otra capa. Entonces pues ya tenemos nuestras cuatro variables, A2, U2, U1 y A1. A2 y alfa 2 y alfa 1 vamos a considerar que son constantes. Podríamos no hacerlo, pero para efectos del caso pues van a depender concretamente del material que estamos trabajando. Pero así es como las describimos históricamente. Además, lo que aquí tenemos, un punto muy importante es que
nosotros comenzamos con el modelo de Navier-Stokes en coordenadas cartesianas y después nos fuimos a cilíndricas, pero considerando un tensor general. No consideramos que el tensor es el Laplaciano, porque eso nos va a llevar a un modelo muy particular. Entonces lo que dijimos es, bueno, ¿qué pasa si consideramos que el tensor es general? Entonces pues tenemos aquí, teníamos sigma 11 respecto a x, más sigma 21 respecto a r, más y todas las demás, todas las variables, ¿no? Entonces, pues simplemente de hacernos de dos ecuaciones y hacer otras consideraciones, pues nos quedamos con un término, el sigma 21, y pues ese factor del tensor vamos a considerar que va a ser el factor de fricción que van a tener las ecuaciones, y lo vamos a definir como una nu que va a ser dependiendo de la capa por la diferencia en las velocidades de cómo son los fluidos. Por ejemplo, si un fluido va más rápido que otro, puede arrastrar y eso puede ocasionar la fricción. Entonces la diferencia entre fricciones me va a indicar, va a ser indicada por sigma 21, y además, para hacer todas las cuentitas, vamos a considerar una condición de streamline, que es decir, por donde las partículas se mantienen constantes. Esto es porque lo que vamos a hacer con las ecuaciones es integrar respecto a de 0 a 2pi, de 0 a r, cada una de ellas, bueno, en la capa 1 y en la capa 2 sería de 0 a 2pi y de r a 2 a r. Entonces, pelearnos un rato con todas esas cuentitas de cambios, de utilizar el teorema fundamental en cálculo con extremos variables, pues podemos obtener este siguiente modelo, donde la primera y la tercera ecuación representarían la conservación de masa en cada una de las capas, y la segunda y la cuarta pues serían la conservación de momento en cada una de las capas. Y lo que tenemos pues es que aquí el factor de fricción ahí va incluido, bueno, ponderado por la densidad y la viscosidad. Y otro detalle importante es que a priori comenzamos pensando que la densidad era variable, pero luego lo hacemos constante, pero lo tenemos así para tener un modelo lo más general posible. Entonces, pues ya tenemos el modelo, y lo que siempre falta en las ecuaciones de Navier-Stokes es dar una función, una fórmula para poder cerrar la presión. Porque si tú quieres resolver esto, pues depende de cómo es P respecto a X, ¿de acuerdo? Entonces, ya habíamos dicho que ninguna variable dependía del ángulo, entonces la P dependería de X y de R. Pero, por la adimensionalización, vimos que la derivada de P respecto a R es 0. Entonces, esta P solo va a depender de X. Y si X es longitud, también podemos considerar que X es área, que es radio y que es área. Entonces, siguiendo las ideas de Kanish de 2003, pues ahora nuestra presión va a ser una función de cada una de las áreas y de un término X, que pueden ser aquí X, lo que nos va a representar pueden ser todos aquellos parámetros que van a depender de la posición. Por ejemplo, la arteria tiende a estirarse o a contraerse, ¿no? Entonces puede depender de ese coeficiente, pero ese coeficiente depende de X, pero no de las áreas, o sea, depende de la posición. Entonces por eso pusimos que depende estrictamente de las áreas y depende de los otros parámetros, ¿no? Sin decir cuáles son en particular. Entonces lo que hacemos es suponer que esto es la suma de una presión solamente en la capa 1 más suma de la presión solamente en la capa 2 más un término extra que nos va a servir de corrección para poder dejar bien escrita la presión. Y hay algunas cosas que hay que suponer, ¿no? Por ejemplo, si suponemos que solamente hay un fluido, o sea, por ejemplo que la A2 es 0 y entonces la A1 es toda la arteria, entonces pues tenemos que no debe haber nada de presión. Igual en cada una de las capas, donde A0 sería el área transversal, como que por iniciar, por así decirlo. Entonces, haciendo ahí unas cuentitas, por ejemplo, considerando que ese término extra parcial X es 0, porque no nos aparece en el modelo, lo que obtenemos es que esta F va a ser menos P1, o sea, va a ser una función que solo va a depender de los parámetros, no tanto del área.
en cada una de ellas, y inclusive podemos dar una igualdad en términos de las P1 y P2. Y entonces, pues ahora sí tenemos lo que queríamos, que si no hay, en ausencia del fluido de adentro, sino que el fluido de afuera es todo el fluido, pues debería gobernar solamente esa presión. Si no hay nada en el exterior y solo hay lo de adentro, pues debería gobernar lo del interior. Y entonces, pues con eso ya tenemos un modelo conciso. Pero ahora, pues viene algo importante, porque queremos de aquí partir a que el modelo se pueda escribir de una manera que nos permita calcular numéricamente su solución. Y para eso, pues vamos a ocupar eigenvalores. Entonces, lo que hacemos es introducir dos funciones: una función P gorrito y P barra, que serían estas integrales. Pueden decir que están sacadas de la manga, pero esas integrales, por ejemplo, sumadas, me da la presión. Y, por ejemplo, si yo calculo la derivada respecto a x de cada presión, de cada PJ, o sea, P1 y P2, tengo esas dos expresiones. Esta, la primera, me va a servir para hacer cálculos numéricos, y esta segunda me sirve para poner el modelo de una forma cuasilineal, que es lo que viene a continuación, y poder obtener los eigenvalores del sistema, obtener esta aproximación. Entonces, me traigo otra vez esta ecuación, me la traigo, me la llevo hacia cada uno de ellos, porque tengo la presión total, que sea presión 1 más presión 2, lo pongo explícitamente, y así es como se vería la suma de ellas. Y ya con esto ya me permite poder calcular, poner el sistema en forma cuasilineal. Les voy a considerar que W es el área 1, el área por la velocidad, que sería la cantidad de flujo que pasa por cada sección, el A2 y el A2 sub 2, que serían los flujos y las áreas. Entonces, el sistema lo puedo reescribir de esta manera: W sub T más una B de W por W sub X igual a una S. Sería una SW, donde la B de W sería esta matriz, y el modelo pues ya está escrito en forma cuasilineal. Entonces, pues a esta función B yo le puedo calcular, que es una matriz, yo le puedo encontrar sus eigenvalores, ¿de acuerdo? Pues primeramente, esta matriz B tiene esta forma, una forma muy interesante: un 1 solamente en la primera y en la tercera fila, esos tres valores. Bueno, la S que tengo aquí serían estas cosas que para PRI no me ayudan en nada para el modelo. Entonces, vuelvo a introducir notación K1 y K2, que serían los términos cruzados. Luego introduzco R, que es un cociente entre el área con su densidad. Y luego introduzco C1 y C2, que serían como los perfiles de las velocidades en cada una de ellas. Está influenciada por U1 y U2, cada una de ellas, más los K que vienen de una velocidad dada por la presión. Entonces, que en el modelo, por ejemplo, de aguas someras, este C1 y C2 es lo que llama la velocidad de desplazamiento del fluido de cada una de las capas. Entonces, más o menos estamos haciendo muchas analogías con esto para que empiece a acordar. Entonces, en estos términos escribimos la matriz de esta manera. Entonces ya sea de una manera mucho más tranquila, más amigable, sin las presiones por ahí haciéndonos ruido. Y pues a esto le calculamos su polinomio característico, y es el de abajo. Entonces, es un polinomio cuántico, el cual no tiene soluciones explícitas. Bueno, se pueden hacer aproximaciones, ¿no? Lo que nosotros tenemos es, basarnos en el trabajo de Abner y Carney en 2009. Ellos proponen cómo obtener cotas para un polinomio de esta forma, en el caso de aguas someras. Nosotros de ahí adaptamos la idea y lo adaptamos a nuestro modelo y obtenemos las siguientes cotas. Que decimos, si lambda es una raíz real del polinomio característico, entonces lambda está en este intervalo, donde R' es el mínimo de alfa 1 U1 menos la raíz de C1 cuadrada más K1, y alfa 2 U2 menos la raíz de C2 cuadrada más K2. Que esta interpretación sería como la velocidad que tienes en cada una de las capas, menos un término extra que va a depender de cómo es la presión y la velocidad en sí misma. Y
y el radio máximo pues sería la suma. Entonces pues hay una ponderación entre cada una de las capas y ya eso me va a decir si los eigenvalores son reales y están en el intervalo. Entonces ya con esto pues tengo Rmin y Rmax y ya pues lo único que hago es decir, bueno, agarro este valor, los puedo calcular numéricamente y ya pues tendré el mínimo y tendré el máximo. Y en un esquema de volumen finito pues importa mucho los eigenvalores para calcular las cotas, para calcular la solución. Entonces por eso es que lo hago así. Entonces, bueno, ahora hasta aquí ya más o menos terminamos la parte teórica. Ahora hay que hacer la parte numérica. O sea, ya encontramos que cotas para el modelo. Inclusive se pueden dar aproximaciones de primer orden haciendo algunas suposiciones más y podemos tener en teoría explícitamente algunas formas de los eigenvalores, pero bueno, lo dejamos de lado. Ahora vámonos a la parte numérica. Vuelvo a escribir el modelo como a mí me servía, que fue retomando esta versión de la presión. Entonces retomando esa versión, la sustituyo aquí en donde estaba la presión y tengo todo el chunche aquí. Entonces si se fijan, esta parte sería el W, a eso lo voy a llamar FW. Esta parte voy a llamarle NW y a esta SW. Entonces lo que acabo de hacer al escribir la presión con esta otra forma es separar la parte no conservativa del modelo, la parte del source o del flujo de entrada, todo lo que me influye aparte, y otra pues la parte de la W y la FW. Y esta ecuación pues está bien documentada como resolver numéricamente usando volúmenes finitos para aguas someras. Desde ahí partimos para poder escribirla en su modelo. Entonces lo que hacemos es decir, como vamos a trabajar en volumen finito, no me interesa, si yo tengo una partición de la arteria, a mí no me interesa encontrar el valor de cada uno de los puntos en los extremos del intervalo, sino dentro del intervalo, así decirlo, como un promedio. Entonces por eso es que vamos a introducir una W barra, que es la integral de la W en cada intervalito, donde el IJ es la partición del dominio. Pues también hago lo mismo para el SJ y el NJ barra. Y en estos términos yo puedo describir la ecuación diferencial anterior de esta manera, como una ecuación diferencial ordinaria, por así decirlo, donde la derivada de WJ barra va a ser menos esta diferencia de H, que ahorita voy a decir quiénes son, más NJ barra más SJ barra, donde H va a ser el eigenvalor por arriba multiplicado por el flujo menos el eigenvalor menos un factor de desvanecimiento, que es el eigenvalor por el flujo en el lugar donde estás trabajando, menos el eigenvalor por abajo multiplicado por el flujo arriba más el factor de desvanecimiento en el flujo arriba, sobre una diferencia entre los eigenvalores arriba y abajo. Porque lo que tenemos aquí es, en este caso en volúmenes finitos, tenemos eigenvalores en cada uno de los intervalos a la izquierda y a la derecha. Entonces lo que tenemos y estos eigenvalores los vamos a calcular con las cotas que encontramos anteriormente, con las que puse anteriormente. Entonces estos puntos W se definen de esta manera: W más menos es W barra más un factor por la derivada de la W, por así decirlo, aproximada, donde voy a meter un limitador, y ese limitador va a ser un mode definido de esta manera. Vuelvo a decirlo, para aguas someras todo eso está bien documentado, partimos de ahí porque creemos que es un buen inicio y hasta ahorita nos ha resultado bien. Entonces, sobre las velocidades, bueno, estos A's van a ser los eigenvalores más grandes y más chicos del jacobiano de FW, y el jacobiano de FW, donde FW era esto, en concreto el jacobiano de eso es la matriz B que teníamos antes.
y ya teníamos los eigenvalores para esa matriz B. Entonces, por eso, esta cosa también sirve para encontrar los eigenvalores aproximados que ocupo. Agarrar el mínimo y el máximo de agarraría el máximo de estos, el mínimo de estos y esto sería, en este caso, no el R min, el R y el R max. Entonces, pues ya para terminar, lo único que me faltaría es escribir, es discretizar la parte no conservativa y la parte del source. Entonces, para el no conservativo, lo único que hago es decir, considero promedios. Me regreso. Ok, ahí está. Este era el NW. Entonces lo que hago es decir, considero promedios sobre esta parte de afuera, y esta parte la considero como derivada, pero como en los extremos. Si tengo la J, pues me agarro J más un medio, J menos un medio, y para esta parte también. Entonces ya tendría numéricamente cómo son los términos no conservativos. Para los términos del source hago lo mismo. Aquí está el source, esta es la parte 1 y parte 2. Aquí está esta parte de la promedio, el promedio, esta parte de numeral derivada. Pues la promedio con resta, igual para acá. Y ya con eso pues ya podría venir la implementación. Entonces, luego que me falta es decir cómo voy a hacer esta integración numérica. Entonces lo que hago es decir, voy a elegir un esquema de no ejecuta hacia adelante. El esquema SSP no ejecuta es de tercer orden, que me dice lo siguiente. Primero voy a calcular un W1, o sea un W como vector, que es el W que tengo inicialmente, más una CW por el delta T. Con el CW va a ser esta función, o sea, ese valor va a meter el W dentro de él. Y luego el W2 va a ser un medio del original, más un medio del nuevo, más un medio de meter en C, el que cabía obtener, el W1. Y este W2 finalmente va a ser el nuevo W. Entonces, así es como voy a ir haciendo las integraciones. Y bueno, ahí está. Y para el primer ejemplo numérico, lo que tengo es lo siguiente. Vamos a suponer que la primera presión es un factor G, que este es un término constante, un término dependiente de la longitud, que es lo que les dice que podría haber términos así, que va a tener relación con el módulo de ion que tenga la arteria. Ese va a ser el coeficiente de estiramiento y va a estar multiplicado por A1 sobre A0, A0 que es el área inicial, a un coeficiente beta, menos 1, y la presión 2 va a tener la misma forma. Lo único que va a cambiar es que aquí va a tener el área 1, aquí va a tener el área 2. Bueno, y ahora sí los videos. Bueno, en términos rápidos, ese sería una correcta. Pero veamos qué es lo que pasa. Lo que tenemos es que inicialmente había una perturbación, digamos que ya había, podríamos decir que ya había una estenosis, ya había un bloqueo. Entonces queremos ver qué pasa cuando se da la interacción. Entonces lo que tenemos es que viene el flujo, va de izquierda a derecha, y lo que está haciendo es como que esa parte, esa capa la está destruyendo, está moviendo por toda la tela. Lo voy a regresar otra vez para analizar. Entonces, lo azul sería los límites de la capa 2, o sea, los límites de la tela. Y aquí tenemos que ya había una obstrucción. Digamos que ya había un tapón de arteria, ¿no? Entonces, digamos, todo lo que está entre azul y roja va a ser la zona libre de células rojas. Y digamos que inicialmente tenía esa forma, ¿no? Entonces queremos ver qué pasa cuando le metemos la presión, se corre el modelo, como esto que sería la zona libre de células, lo que va a tener es que se va a empezar a expandir hacia abajo, se va a aplanar y también se va a empezar a bordear a toda la parte de la arteria. O sea, en todas las partes se va a empezar a generar esa capa, ¿no? Aquí podríamos ver que está muy pegada, o sea, casi en su totalidad podríamos interpretar que
que totalmente en esa parte de la arteria hay solamente células, células rojas y no hay una zona libre de células, que es lo que está allá. Y entonces inicia y empieza a darse este movimiento. La estenosis empieza a reaccionar también porque por la presión empieza a expandirse la arteria, porque no le pusimos condiciones de frontera como si fuera un tubo petrolero. Entonces esas son fronteras rígidas, ¿no? Aquí permitimos que la arteria se pueda estirar. Entonces aquí vemos que ese es un estiramiento por la presión, por la obstrucción que tiene. Lo azul es la obstrucción definida por default. Entonces vemos cómo el cúmulo que estaba aquí se fue a desplazar una parte para acá y otra parte ya pasó la parte de la obstrucción de la estenosis y como que se empieza a querer acumular. Entonces, si el modelo sigue, este parecería un frente de onda que se va propagando hacia atrás. Otro ejemplo sería este, en el cual la zona se empieza a consumir. Y se empieza a quemar. Y aquí viene la onda ya para este lado. La onda del lado izquierdo ya llegó al extremo, por así decirlo, ya se generó la zona libre de células en esa parte y en esta como que empieza a generarse, pero este impedimento pues sí hace que empiece a verse muy poco y más lento, ¿no? Esto es lo que hemos encontrado hasta ahorita, implementando el elemento numérico, teniendo una obstrucción, así es como se da la zona libre de células. Hemos hecho algunas comparaciones con otras condiciones iniciales donde suponemos que por ejemplo, que el ácido es recto, o sea, que la arteria no tiene obstrucciones. Entonces lo único que pasa es que se mantiene la zona libre, se empieza como que a encontrar una condición de estabilidad. O sea, si hay una perturbación de la zona libre de células, como que se homogeniza en todo el dominio. Aquí pues con la obstrucción es más interesante porque ahora sí nos permite ver si ya está ahí la estenosis y es de cierta manera geométrica, pues podríamos ver cuál es el comportamiento. Entonces, si en un ser humano analizar encontramos ese comportamiento, podríamos decir que hay una obstrucción de ese tipo. Ese tipo de cosas son las que estamos tratando de inferir, cómo es la geometría dadas algunas condiciones, ¿no? En base a esos análisis. Bueno, trabajos futuros, ¿no? Que tenemos. Tenemos dos vertientes. La primera es decir, lo que voy a hacer ahora es definir, como tengo un fluido que sería el plasma y tengo material particulado, que sería colesterol, células rojas, cualquier otra cosa que pueda haber por ahí, pues defino una presión para todo lo que sea fluido y una presión que sea para todo lo que sea sólido. Y esta presión del fluido pues tiene su propio coeficiente de estiramiento en relación a la arteria, o sea, cómo influye respecto a la arteria, y también el sólido. Entonces lo que puedo decir es lo siguiente: la P1 pues simplemente va a ser la PF, porque en esa zona solo hay es libre de células, entonces solo hay fluido, entonces solo va a depender de cómo sea la presión del fluido. Y la presión 2, que es la capa de adentro, pues es una presión 2 que va a depender tanto de la presión del sólido como de la presión del fluido en esa capa. Entonces, algunas formas que se nos han ocurrido es encontrar, por ejemplo, hacer relación con algunos papers de Iverson sobre avalanchas, porque las avalanchas lo que se desliza en el mar es arena. Entonces esa arena con agua mezclada la trabajan de cierta manera, entonces estamos trabajando por describir alguna presión en ese sentido como una suma de partes, incluyendo la porosidad que pueda tener el material. Por ejemplo, en este caso la célula roja estamos incluyéndola. Bueno, y en eso estamos. Y la otra
es hacer un cambio radical desde el inicio. Desde el inicio nosotros comenzamos suponiendo las ecuaciones en coordenadas cilíndricas. Y eso es suponer que la arteria está horizontal, está vertical o está en diagonal. Pero básicamente es en línea recta, podríamos decirlo, ¿no? Pero ¿qué pasa si la arteria está girada? Ajá. Como si ustedes tuvieran un popote y está como que levantado, ¿no? O si un popote de esos raros que nos salían en los comilantes que tenían todas las vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la arteria está así, acomodada, enrollada, como sea? Bueno, lo que podemos hacer, en vez de considerar a X como la longitud de la arteria, introducimos a S, que sea la variable de la longitud de arco. Entonces, en cada punto de la posición, o sea, si tenemos un punto inicial y empezamos a medir la arteria como longitud de arco, pues esa función, o sea, independientemente de la geometría que podamos ver físicamente, pues cada punto me representa un punto diferente, cada punto de S. Entonces, reescribimos las coordenadas X y Z en estas nuevas variables y lo que tenemos es esto, ¿no? Primeramente, X va a ser un X0 de referencia menos R seno de Z seno de alfa, donde alfa va a ser ese ángulo que nos va a ir diciendo cómo, con respecto al punto de referencia, cómo se va abriendo la arteria. La Y la dejamos igual, R coseno, y la Z va a ser Z0 de S más R seno de θ coseno de alfa. Entonces lo que aquí cambió básicamente influyó en cómo es X y S. Allí queda igual. Estamos suponiendo que tenemos la arteria, por ejemplo, es un tubo que sube sobre un plano Y se mueve, ¿no? Por eso es que dejamos la Y constante, porque tú puedes hacer una traslación y dejar la Y constante siempre, ¿no? Podemos meter la misma frecuencia. Y vamos a suponer que X0' va a ser coseno y Z0' va a ser seno. Esto es simplemente para que nos quedan bueno, tenemos que dar condiciones para esas condiciones iniciales, las damos de esa forma. Y pues ya, tenemos un nuevo jacobiano que es R por otra cosa. En el caso de las coordenadas cilíndricas, pues el jacobiano solamente es R, pero en este sería una función más complicada. Y pues habría que hacer todas las cuentitas otra vez, repetir todo el inicio, el cambio de variable en estas nuevas coordenadas, calcular la integración en estas nuevas coordenadas, para encontrar el modelo que en teoría va a ser muy similar al que ya teníamos, solamente pues, que ahora va a ser la interpretación de otra manera. Y pues aquí están algunas de las referencias que mencioné: el paper de Apple y Carney en 2009 para aguas someras, dos capas de aguas someras, el paper en el que nos basamos inicialmente, que es el de Kim del 2003, que es un modelo lineal en una dimensión. Nosotros estamos expandiendo utilizando las ideas de Apple y Carney, y para darle el inicio de que las capas son de la manera como se la estaban planteando, pues nos vamos al libro de Funk de biomecánica. Y pues muchas gracias. Bueno, ¿algunas preguntas para César? Quiero preguntar, a la hora de hacer la implementación numérica, cuando se genera la interfase, cuando ya hace el efecto que mencionas, donde los glóbulos rojos quedan nada más al centro, ¿qué pasa con el error en la interfase? ¿No tienes problemas de que el orden del error disminuye o cosas así? Porque muchas veces en los esquemas de, ya sea polígonos infinitos, frecuencias finitas y ese tipo de esquemas al tratar de fluidos multifase, en la interfase el orden del error baja al querer implementarlo por cómo nos quedó construido el modelo, estamos considerando no tanto al considerar las dos capas muy establecidos homogéneos en todo lo que es la capa, se considera que en una parte puede haber más partículas que en otras, aunque en toda la capa sean partículas. Obviamos ese detalle. Ajá. Se puede introducir, sí, cierto, hay un cambio significativo que puede contribuir en errores dependiendo de las escalas, ¿no? Pero en este caso lo estamos obviando, pero se puede ser introducido. En que haces tu esquema numérico, utilizas las cotas de los eigenvalores, ¿no? De esta matriz.
del modelo cuasi lineal. Mi pregunta es, cuando ya lo trabajas en las simulaciones, ¿no te resultaría más fácil irte directo a los eigenvalores como son? O sea, calcularlos exactamente en lugar de las cotas. Pues es cuestión de gustos, ¿no? Porque las cotas te garantizan, si bien no te dan el eigenvalor que quieres, te dan un eigenvalor más alto, ¿verdad? O más bajo. Pero, pues tienes que meterte en broncas. Y a veces eso es lo complicado, porque lo que tenemos es un polinomio característico de cuarto orden. Ese polinomio puede tener o 0 raíces reales, o 2 raíces reales, o 4 raíces reales. En este caso, estas siempre van a existir 2 reales realmente. Eso sí lo tienes garantizado. Entonces, por eso te sirve poner el R' y el R'. Entonces, sabes que al menos esas 2 reales van a estar en un intervalo. Y sí, el lambda min va a ser un poquito más grande que el R min, y el lambda max va a ser un poquito más chico que el R max. Pero ¿qué tanto es tantito a veces en lo numérico? Bueno, ya a lo mejor puede ser mucho. Habría que revisar el orden de magnitud para saber si nos vale escribir un algoritmo para calcular las raíces. ¿Y has visto cuánto difieren realmente las raíces de tus cotas? No he checado ese detalle, porque igual, o sea, como el polinomio no tiene raíces explícitas, no tienes los valores exactos. Tendrías igual, cualquier método que te resuelva esta ecuación te daría también soluciones aproximadas. Y el problema es, ¿te va a dar las reales o las complejas? Porque a lo mejor bajo ciertos cambios, bueno, eso fue lo que no dije, este sistema no es hiperbólico. Entonces, porque por eso puede tener valores propios complejos, y eso hace un detalle. Si el sistema fuera hiperbólico, todos los sistemas fueran reales, te puedes meter en broncas con el algoritmo y no pasa nada. Pero como no es hiperbólico, como es condicionalmente hiperbólico, no puedes hacer eso. Entonces tienes que darle la vuelta, y por eso que las cotas se sirven. Pero todo esto es real, ¿no? Las fórmulas de Ferrari no te lo pueden dar exacto. A ver, podrías negociarlo, podrías revisarlo, pero Sí, es como preguntando de si es meterte en más rollo. puedes meterte en más rollo, porque al final de cuentas lo que quieres es resolver un sistema donde tienes por ahí eigenvalores. Ok. Entonces, podrías implementar a lo mejor un algoritmo, implementar de esos algoritmos nuevos que de una manera mucho más rápida calcular los valores de las aproximaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo creo que agradecemos a César. Pues agradecemos a los asistentes, que esta fue la última sesión del seminario de becarios del semestre 2021. Nos vemos el próximo semestre. Muchas gracias.